Buenas noches, queridos hermanos. Gracias por estar reunidos esta noche aquí en los estudios de los jueves. Vamos a continuar el estudio del libro de Ageo, capítulo 1. En esta noche vamos a pedirle a nuestro hermano Jimmy que nos acompañe con una oración para iniciar, y después nuestro hermano Gerardo nos va a acompañar con unos cánticos. Hermano Jimmy. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Por favor, inclinemos nuestros rostros en reverencias a Papito Dios. Excelentísimo Padre nuestro que está en los cielos, permítanos llegar al trono de su gracia, no por nuestros méritos, sino por los de su Hijo amado Cristo Jesús. Y en él agradecerle, Padre, por este hermoso día, permitirnos realizar nuestras actividades, tanto las seculares como las espirituales, mi Dios, y siempre dirigidos por su Santo Espíritu. En estas horas de la noche, mi Dios, queremos ponernos en sus manos para tener un tiempo de edificación y comunión como hermanos, y más que todo, Padre, darle la honra y la gloria que usted se merece. Bendiga a nuestro hermano Eric, que va a estar encargado de la palabra, de discernir, mi Dios, el capítulo 1 de Ageo. Sea usted quien lo conlleve, le permite recordar, Padre, todo lo que ha estudiado. Y así, mi Dios, sea usted quien le ayuda a transmitirlo a su iglesia, a su cuerpo, para ser edificados, bendito Dios. De igual manera, nuestro hermano Gerardo, Padre bueno, sea usted quien lo acompañe a través de las alabanzas, que nos van a animar, Padre, para fortalecer el espíritu y así recibir su palabra, Padre, con diligencia. Y Dios, quedamos en sus manos. También, Padre, agradeciéndole por su amor para con nuestros hermanos que han sido, Padre, restaurados en su salud física. Y más que todo, Padre, por Huguito, porque es usted, mi Dios, quien lo acompaña, lo bendiga y lo cuida en todo momento. Gracias le damos por contestar nuestras oraciones. Por Padre, por poner siempre una persona como un médico, como alguien que lo esté asistiendo, mi Dios, con esa capacidad de conocimiento. Y también, Padre, gracias por proveer una medicina para que, Padre, fortalezca sus pulmones, mi Dios. Gracias, Papito bueno, por él, y acompáñalo hasta que le den de alta y pueda estar nuevamente en su casita con sus seres queridos, compartiendo como familia, mi Dios. Seguimos pidiendo por él y para que sea usted, mi Dios, quien lo acompañe con su gracia y con su amor. Bendíganos, mi Dios, en esta noche. Queremos quedar en sus manos. Y sea usted quien administre este hermoso momento. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Vamos a entonar dos alabanzas antes de darle paso a nuestro hermano Eric para que nos dirija o para que nos guíe en este tiempo de estudio del libro de Ageo. Vamos a entonar esta primera alabanza que se titula Quiero cantar. Entonemos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Dile que venga a tu corazón, tu amigo también Él será. Canta conmigo esta linda canción de Jesús, el amigo mejor. Es tu amigo Jesús, el camino es Él. Y verás el amor y en tu vida la luz. Solo en Él hallarás la quietud de tu ser. Solamente hablarás de tu Salvador. Amén. Y vamos a notar esta segunda alabanza y de ahí damos paso a Eric. Entendemos. Tu poder anhelamos en este lugar y tu victoria que nos da libertad. Tu poder anhelamos en este lugar y tu victoria que nos da la libertad. Libertad que tú ganaste con tu sangre redentora.
libertad que nos permite adorarte en espíritu y en verdad. Libertad que tú ganaste con tu sangre redentora. Libertad que nos permite adorarte en espíritu y en verdad, y en verdad, y en verdad. Libertad. Amén, hermanos. Que Dios me lo bendiga, hermano Eric. Bueno, bienvenido a todos. Vamos a seguir estudiando el profeta Ageo en el Antiguo Testamento. Es uno de los profetas menores y, como hemos dicho en otras ocasiones, no porque sea de menos importancia, sino porque estos libros, Ageo y otros más, son más cortos como en comparación con Jeremías, Ezequiel, Isaías o Daniel. Entonces, por eso son llamados profetas menores. En algunas partes son llamados profetas anteriores y posteriores, o profetas preexílicos y posexílicos. Vamos a seguir estudiando Ageo. Y con las palabras que me gustaría comenzar es: deconstruyamos el templo, meditad bien sobre vuestros caminos. Y esto es las dos palabras: reconstruyamos el templo y meditad en vuestros caminos. Y quiero hacer un repaso de los periodos para que nos ubiquemos en el tiempo en que está escribiendo Ageo. Y vamos a hacer como un rápido a través de estos dibujitos que los encontré en internet, y son muy interesantes porque explican de manera muy gráfica la historia del pueblo de Dios y cómo nació. Y tenemos primero a Abraham, que salió de Ur de los Caldeos. Después le nació Isaac. Por eso ahí la oración: padre Jacob, padre de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, donde salieron las 12 tribus de Israel. Después tenemos que estas 12 tribus de Jacob fueron a Egipto. Fueron alrededor como unos 70 o 70 y algo, y después de ahí salieron miles, o por no decir millones de personas ahí. Pero estando en Egipto, ¿qué les pasó? Tuvieron esclavitud y fueron ¿qué? Fueron maltratados. Entonces Dios envía ¿a quién? Envía a Moisés, y Moisés los saca de Egipto. Los israelitas son liberados, y en el monte Sinaí Dios le da las leyes, los 10 mandamientos y otras leyes más que ellos debían obedecer como pueblo de Dios. Después muere Moisés, el que los saca de Egipto, y queda Josué, lo que conocemos como el libro de Josué. Después de la muerte de Josué, queda lo que nosotros conocemos como el libro de Jueces, o el tiempo de los jueces. Estos caudillos que liberaban al pueblo cuando era oprimido por sus enemigos. Cuando caían en pecado, Dios les enviaba castigo, clamaban a Dios, Dios les perdonaba, y Dios les enviaba estos caudillos, que eran llamados los jueces. Y mire, ya hemos transcurrido un poco de tiempo. Después de lo que nosotros más conocemos, ¿cuál fue el primer rey de Israel? El rey Saúl. Pero este rey no obedeció a Dios, y Dios dio otro rey a Israel, que fue el rey David, el rey David. Y después lo sucedió su hijo, que es el más famoso, ¿ya? El rey Salomón. Y en los tiempos del rey Salomón, Salomón construye el templo. Pero ¿qué pasó a la muerte de Salomón? A la muerte de Salomón,
el reino se divide en dos. Lo que nosotros llamaríamos el reino de Israel al norte, aquí, con Jeroboam, y el reino de Judá, con Roboam, al sur. Los profetas en ese tiempo predicaron al reino de Israel al norte y al reino de Judá al sur. La característica del reino de Israel al norte es que todos sus reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Esa fue la característica. Pero el reino de Judá, hubo algunos reyes buenos y algunos reyes malos. Aquí arriba, en el reino del norte, en el reino de Israel, después fue destruido su reino. Fueron llevados por los asirios a cautiverio. Y solamente quedó el reino de Judá. Fueron desterrados los del reino de Israel y tiempo después también Jerusalén es destruida, donde estaba Judá, el reino del sur. Fueron destruidos y llevados cautivos a Babilonia. Ahí tenemos el libro de Ezequiel, tenemos el libro de Daniel y sus amigos que fueron llevados a Babilonia. Fueron 3 tandas o 3 veces en que ellos fueron llevados deportados. 1, 2 y tercera deportación. En la tercera deportación fue la destrucción del templo. Pero al cumplimiento de la profecía de Jeremías de los 70 años de cautiverio, ellos vuelven a la tierra prometida y vuelven a tratar de edificar el segundo templo, porque el primer templo había sido destruido. Ahora, vuelven y a edificar el segundo templo. Los judíos, mira, vuelven a su tierra después de haber estado llorando por extrañar su tierra, por querer volver, por querer ver de nuevo construido el templo. Ellos vuelven. Y también tenemos ahí la historia también que se cruzan Esdras, Nehemías, la reconstrucción del templo y la reconstrucción de la ciudad, ¿ya? Y es donde tenemos al profeta Ageo, en este tiempo. Ageo y Zacarías son de este tiempo, donde van a reedificar, van a volver a construir el segundo templo. No como el anterior, no teniendo la gloria igual con todos los recursos que tenían, pero vuelven a construir el segundo templo. Es aquí donde nosotros vamos a empezar. Yo quiero recordar, el pueblo de Israel, ellos fueron llevados cautivos a Babilonia en tres veces, el 606, el 597 y por última vez el 586, con la destrucción total del templo. Luego regresaron en 3 tandas, en 3 veces, con Zorobabel, y en la vez que nosotros estamos aquí en el libro de Ageo, el primer gran grupo que vino, con Zorobabel y el sumo sacerdote, Josué. Después tenemos al 458 que vuelve Esdras, con otros más, y después Nehemías. Durante unos 100 y tantos años, podríamos decir que fue el tiempo en que, mira, tardaron en volver. Dios les trajo de vuelta. Pero la primera vez, en el 536, Zorobabel y el sumo sacerdote Josué vuelven con muchas personas que le habían dejado volver a su tierra nuevamente. Imagínense la alegría que haya sido eso. Entonces, vamos ahí al libro de Ageo, capítulo 1, verso 1. Y ahí, mira, el pueblo de Israel ha pasado por el tiempo por varias cosas. Salió de Egipto, tuvo la tierra prometida, hizo un reino, tuvo a Saúl, tuvo a David, a Salomón, pero después de Salomón se divide el reino. Reino de Israel al norte, reino de Judá al sur. Reino de Israel fue llevado por Asiria a cautiverio. Y después de un tiempo, el reino de Judá fue llevado también a cautiverio, pero esta vez a Babilonia. Y es de ahí de Babilonia cuando son nuevamente traídos a su tierra.
Vamos a empezar. Ageo, capítulo 1, verso 1, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: la reconstrucción del templo se había paralizado, y esto hablaron en la introducción. Se había paralizado, y esto lo encontramos en el libro de Esdras. Se había paralizado por algunos samaritanos que vivían ahí, querían hacerle, por decir, la pelea a los israelitas que estaban volviendo, porque no quisieron ayuda de ellos. Y fueron a acusarlos delante del rey, que a lo mejor estos, si levantan de nuevo el templo, quién sabe qué van a hacer. Estoy parafraseando solamente, resumiendo. Los problemas con los samaritanos detuvieron el trabajo. Habían vuelto, pero 536 habían vuelto y tuvieron problemas para seguir trabajando. Pero cuando se detuvieron el trabajo, a los israelitas, a los que habían vuelto, les llevó a una indiferencia, a dejar de lado lo que debía ser prioridad. Y también el desánimo no debería ser una excusa para que ellos siguieran la obra. O sea, mira, me desanimé porque hubo oposición y todo. Eso no debería ser una excusa para el desánimo de la obra de Dios. Dice, en el año segundo del rey Darío, y esto lo podemos medir, ¿ya? 520 antes de Cristo, porque tenemos una referencia, nombra un rey que realmente existió, rey de Babilonia, o sea, rey medo-persa, ¿ya? El imperio babilónico había caído, estaba ahora el imperio medo-persa, y estaba Darío. 520 antes de Cristo, mira, habían vuelto el 536, han pasado aproximadamente 16 años, luego de volver con Zorobabel y Josué. Habían detenido el trabajo, y habían pasado 16 años. Después dice el mes sexto del primer día. En nuestra manera de contar, el calendario sería como 29 de agosto a 1 de septiembre, porque la manera de contar del calendario hebreo no era el mismo que de nosotros. Algunas versiones, y comentaré, que están en este rango, o algunos dicen 29, otros dicen 30, o 1 de septiembre. Así que está por ahí en ese rango. Por si acaso, si alguna vez se animan a estudiar, van a encontrar tal vez eso. Entonces, ellos volvieron 16 años y estaba paralizada la obra. Es bastante tiempo. Y dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Bueno, ya dijimos que Ageo significaba festivo. Zorobabel, retoño de Babilonia. Era nieto del rey Joaquín, o el rey Joacim, para algunos. Lo pueden encontrar en 1 Crónicas 1, verso 16 al 19. Se le nombra también a Zorobabel, también como Sebasar, príncipe de Judá. ¿Ya? Es el mismo que está haciendo referencia a Zorobabel, solamente que con otro nombre. Y también está incluido en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo encontramos en Mateo 1:13. Entonces, tenemos a este Zorobabel, este gobernador que tenía la tierra donde habían vuelto los israelitas, la tierra prometida. Josué, el sumo sacerdote, Josué significa salvación. También tiene otro nombre, Jesúa, en Esdras 3:2. Se nombra a su padre como uno de los deportados de la familia de Leví. Esdras 6:15, familia de los sacerdotes. Ustedes recordarán que
los sacerdotes solo podían ser de la familia de Leví. Y los que se encargaban del servicio del templo tenían que ser solamente de la familia de Leví. El día que se menciona Ageo, el primer día se celebraba la fiesta de la luna nueva. Y hay algunas referencias ahí que ustedes pueden ver, pero lo interesante es aquí que si era una fiesta, iban a estar reunidos mucho más personas para esa fiesta, y es aquí donde Ageo dice de parte de Dios lo que tiene que decir. Era el momento propicio para que el pueblo escuchara. El pueblo escuchara lo que Ageo tenía que decir y lo que le tenía que decir a esa generación. También hoy nos sigue hablando a nosotros. Entonces, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Mira, Jehová de los ejércitos, Jehová Todopoderoso le está diciendo a este pueblo, mira, ustedes están diciendo esto. Y le dice, esto lo hizo mención Gerardo la semana pasada, este pueblo. Cuando otras veces en el Antiguo Testamento, pueblo mío, o frases cariñosas, pero esta vez Dios se refiere como casi una forma de despedir, este pueblo. Y dicen, no ha llegado el tiempo de reconstruir. 16 años y aún no era el tiempo. 16 años que ellos anhelaran volver a su tierra, echaban de menos el templo y echaban de menos todas esas cosas, y ahora habían llegado 536 y era 520 y todavía no estaba reconstruido totalmente el templo. Tal vez podemos decir que las excusas cuando hay indiferencia, cuando hay apatía en las cosas de Dios, pueden ser muchas, pero estas no justifican el actuar de ellos. Es como decir, hubo problemas, hubo oposición y ahí quedaron. Y se dejaron llevar tal vez por una indiferencia, una apatía, pero esto no justificaba el actuar de ellos. ¿Algún parecido con hoy? En las cosas de Dios. Pensemos, ¿alguna diferencia y yo le estoy preguntando casi a Jimmy y a Gerardo cuando nosotros vemos en distintas partes y como predicadores deseamos que la gente reaccione, que la gente escuche de la palabra de Dios, pero a veces encontramos en distintas partes apatía, indiferencia. Pero eso a cualquier predicador, y en este caso el profeta, entiende muy bien que él tiene que hablar de parte de Dios, y como diría Ezequiel, oigan o no oigan, tú tienes que hablar. Y esa es la tarea de uno que anuncia la palabra de Dios. Versículo 3, 1:3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? O sea, le está diciendo para usted este tiempo de arreglar sus casas, preocuparse de sus asuntos, viviendo en casas bien arregladas. Y estaba aquí como atersolada, que decir, con maderas, tenían algún tipo de lujo, no se ponen de acuerdo los comentaristas, pero tenían cierto lujo, ciertas cosas. Pero, en contraste con la casa de Jehová, está desierta. No han hecho lo que debían estar haciendo. O sea, se preocuparon sus propósitos, sus prioridades, fueron desviadas a las cosas suyas. Mientras la casa de Jehová no habían hecho nada. ¿Les parece que podemos comparar con algunas cosas hoy? Que a veces ponemos prioridades que no tendrían que ser tantas prioridades con respecto a las cosas de Dios. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis
y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Mediten, piensen bien en lo que están haciendo. En otras palabras, piensen bien en lo que están haciendo. Descuidaron sus deberes, descuidaron lo que tenían que estar haciendo, lo que tenían que estar haciendo para Dios. Mira, y les dice, recogen poco, no se satisfacen, beben y tienen sed, se visten y no se abrigan, lo que ganan no les aprovecha, un saco roto. Y parece que es una constante, algo que se repite en el tiempo en algunas sociedades. Cuando olvidan a Dios, tratan de hacer todas las cosas que funcionen. Pero a veces trabajan tanto que después no les alcanza el dinero. Me estaba recordando una historia que me contó un misionero que estuvo en Argentina, que decía lo siguiente: un día era tanta la inflación en Argentina que nosotros preguntábamos por alguna cosa que queríamos comprar en la mañana y reuníamos el dinero y ya en la tarde valía mucho más. O sea, todo lo que podían obtener, imagínense para un jornal que gana algo fijo y después gana algo en la tarde y se lo dan, después al otro día, ¿de qué le sirve? Es como un saco roto. Pero quiero hacer énfasis en eso, mira. A veces las sociedades que se apartan de Dios, que olvidan de Dios, tratar de hacer su propia realidad, o como lo pondría otro profeta, diciendo, mira, hicieron sus propios pozos, hicieron sus propias cosas, pero no como Dios, que es fuente de agua viva, que les da abundante. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y otra vez, mediten lo que están haciendo, piensen. Mira, le está pasando esto y esto, piensen. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corra a su propia casa. Y otra vez, mira, la casa de Dios está desierta, no está terminada de construir. Y ustedes están preocupados solamente de sus cosas. Mediten, piensen. Traigan madera y reedifiquen mi casa. Versículo 8. El primer templo ocupó mucha madera. Eso lo podemos encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 2, versos 8 al 10, y capítulo 9, verso 10. Salomón ocupó mucha madera en la construcción del primer templo. Reedifiquen mi casa, pondré mi voluntad, me complaceré y seré glorificado. Algo dicen otras versiones. Dios se complace cuando obedecemos su palabra y es glorificado. Esa debe ser nuestra prioridad, de obedecer su palabra para que también Él sea glorificado. Debe ser una de nuestras prioridades. Hacen mucho pero obtienen poco. Mira, el primer ejemplo, mira, les pasa esto, no se sacian, les pasa esto otro y no tienen recompensa de lo que trabajan. Y acá lo pone de otra forma, mira, hacen mucho pero obtienen poco. La razón, por cuanto mi casa está desierta. Y esa es la razón que él le está poniendo, por qué le está pasando eso en ese tiempo. Mira, ustedes se desenfocaron y han perdido sus prioridades. Podríamos decir hoy día a alguien que hoy puso su enfoque solamente en el estudio, en la universidad, en un instituto, pero se olvidó de las cosas principales, de servir a Dios, de hacer su voluntad y de lo que Dios quiere de su vida. ¿Podemos conocer personas así? ¿Hemos conocido personas así? Sí, por supuesto. Por supuesto. Me acuerdo de haber escuchado una vez, y tal vez me han escuchado a mí decir,
le preguntaron, ¿cuál es la prioridad? Y en la iglesia, ¿cuál es la prioridad de que para tus hijos? Y era algo noble, pero tendría que haber dicho primero que se mantengan los caminos de Dios, que sea fiel a Dios, sea un hombre de Dios. Y después que cumpla en la universidad, que sea un exitoso profesional, que pueda casarse, y Pero en ese momento la persona que le escuché decir nunca nombró o dijo algo sobre Dios. Su prioridad estaba al revés. Solo se estaban ocupando estas personas aquí de lo suyo, de sus casas, de sus negocios tal vez. Muchos buscan las cosas del mundo cuando Dios nos dice primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que tenemos que buscar. Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Y parece que ellos aquí habían cambiado eso. Buscar primero y después, al último, las cosas de Dios. Por eso habían dejado tanto tiempo el templo sin reconstruir. Por la culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar productos. Verso 10. La Nueva Versión Internacional, 1999. Por su actitud de no preocuparse y ser indiferentes a la obra de Dios. Mira, no hubo lluvia y no hubo tantas cosas y no hubo producción, porque ellos fueron indiferentes a la obra de Dios, fueron indiferentes a la voluntad de Dios. Sequía sobre todo lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre las bestias y todo trabajo de manos. Mira, no iba a tener bendición. O sea, y esto me ha hecho pensar últimamente, y más ahora que estudié este capítulo de Ageo, escuché decir a un hermano en una predica, he visto tantos hombres que se afanaron en hacerse ricos o hacer cualquier otra cosa, que se olvidaron de Dios. Y su prioridad para Dios era lo último. Y hoy día no están en la iglesia, hoy día no son ricos y no tienen lo que muchos han podido tener cuando son fieles a Dios. ¿El éxito del hombre es porque tanto se esfuerza en algo? No, no es porque tanto se esfuerza en algo. El esfuerzo y la planeación de cualquier cosa es bueno, pero si dejamos a Dios fuera de nuestras vidas, es como decir, mira, Dios, yo hago todo el esfuerzo y me va a ir bien, estoy bien sin ti. ¿No nos recordamos cuando dice, si Dios quiere, haremos esto o aquello, en el libro de Santiago? Sí, nosotros planeamos y queremos hacer, pero si Dios quiere y nos permite, podemos hacer. Y si Dios nos bendice y estamos en su voluntad, claro que nos va a bendecir. Toda bendición al final viene de Dios. Y si dejamos a Dios fuera, estaremos trabajando para que se va. Y si dejamos a Dios fuera, estaremos trabajando para que se vaya y se pierda todo esfuerzo. O sea, si hacemos todo esfuerzo, pero dejamos a Dios fuera, estamos perdidos. Y esa es la conclusión que nosotros, ¿se acuerda que algunas cosas dijimos cuando Eclesiastés? Mira, a este le pasa esto y a este otro, no sé por qué pasa y todo es vanidad. Pero nosotros podíamos entender que teníamos que temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ahí estaba la bendición, porque la bendición no está en el esfuerzo, que hay que tenerlo, planeación que hay que tenerlo, pero cuando dejamos fuera a Dios, en nuestros planes, no hay bendición. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote,
y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. El llamado del profeta fue obedecido. Y esto lo podemos encontrar también en Esdras. En Esdras capítulo 5, verso 1 y 2 dice, profetizaron Ageo, Esdras 5, verso 1 y 2 dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces, el mensaje de Ageo y también de Zacarías era, reedifican el templo. Y ellos empezaron, aquí en el libro de Ageo, los líderes tomaron ánimo y empezaron a reconstruir. El pueblo también tuvo ánimo, empezaron a reconstruir el templo. Y podemos decir que, mira, solamente 3 semanas después, ya 24 días, 23, después de escuchar a Ageo, los líderes del pueblo comienzan la obra que estuvo paralizada 16 años. Cuando obedecieron, dijo Dios, mira, cuando obedecieron a la palabra de Dios, ¿qué dijo? Yo estoy con vosotros. Cuando ellos se acercaron a Dios, obedecieron a Dios, ¿qué dijo Dios? Yo estoy con ustedes. Algo similar dice en Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Mira. ¿Qué pasa cuando nos acercamos a Dios? Dios también nos bendice. Podemos estar confiados, yo estoy con vosotros. Para reflexionar este capítulo 1, algunas cosas que quiero que pensemos juntos, y tal vez al final de esta clase podemos conversar más. Yo sé que van a tener mucho más ideas, pero algunas de las que yo puedo rescatar, que anoté, son varias. Podemos reflexionar. Mira, este pueblo tenía que reconstruir porque habían paralizado la obra. Y Dios quería que estuvieran en las cosas de Dios, pero ellos estaban en otra cosa. Estaban sintonizados, podemos decir, estaban sintonizados en otra emisora. En otras cosas estaban preocupados. La indiferencia en las cosas de Dios no es buena. Nunca es buena. Yo puedo recordar personas que conocí en la iglesia indiferente a las cosas de Dios y le dieron prioridades a otras cosas y no creo que les haya ido muy bien. Preocuparnos solamente por nuestro bienestar, dejando de lado lo espiritual, nos desvía de Dios y su voluntad. Cuando las prioridades no están bien ordenadas, los resultados tampoco van a ser ordenados ni buenos. Primero Dios, y de ahí ordenamos todas las cosas. Porque cuando ordenamos al revés, todas esas cosas van a desviarnos de Dios y de su voluntad. ¿Cuántas excusas ponemos para llevar adelante la obra de Dios? Y yo puedo nombrarle algunas de los profetas que dijeron, yo soy muy joven. Yo soy un mundo de labios. O Moisés dijo, yo soy tardo para hablar. ¿Acaso nosotros ponemos a veces excusas para llevar adelante la obra de Dios? ¿Descuidamos los deberes que tenemos para con Dios? Y eso es para pensar, para reflexionar nosotros. Dios se complace cuando obedecemos su palabra. Mira, se complació. Mira, yo voy a estar con ustedes. ¿Ustedes escucharon? Yo voy a estar con ustedes. ¿Y ellos obedecieron? Mira, Dios iba a estar con nosotros. Dios se complace cuando obedecemos su palabra. Cuando dejamos a Dios fuera de nuestros planes, no hay esfuerzo que valga. Y ya lo conversamos aquí. Trabajaban tanto
y no obtenían lo que pensaban obtener. ¿Cuántas personas llegarán al fin de su vida, pensaron que hicieron tanto y va a ser frustrante que no consiguieron lo que querían? Cuando dejamos fuera a Dios, nuestros padres, no hay esfuerzo que valga. El templo de Dios necesitaba ser reparado. Ahora, la iglesia como el templo de Dios necesita también de nuestro cuidado. Alguien hacía esa comparación, mira, el templo antiguo habitaba la presencia de Dios. Ahora nosotros somos el templo de Dios, los cristianos, componemos el cuerpo de Cristo. Necesitamos tener cuidado también de la iglesia. La reconstrucción del templo necesitaba trabajadores diligentes, no personas indiferentes. En la iglesia necesita cristianos diligentes, no indiferentes. Ahora, paremos un poco y meditemos nuestros caminos y nuestro actuar y veremos qué estamos haciendo. De repente a veces es bueno parar, mirar a nuestro alrededor o pensar lo que estamos haciendo, hasta que alguien nos dice qué es lo que estamos haciendo y nos dice, mira, para un poco y ve lo que estás haciendo, podemos meditar y pensar y actuar diferente. Nosotros podemos hacerlo igual hoy. Dios puede retener las bendiciones cuando estamos fuera de su voluntad de una forma indiferente. O sea, si estamos de una forma indiferente y fuera de su voluntad, algunas personas, pero Dios no me bendice. Pero Dios, tal vez, nuestras prioridades están cambiadas y tal vez estemos queriendo solamente agradarnos a nosotros mismos, para nosotros mismos y no haciendo la voluntad de Dios. La iglesia existe para traer gloria a Dios. Le trae la gloria a Dios cuando andamos en su camino y obedecemos su voluntad. ¿Qué pasa cuando alguien en la iglesia no busca la gloria de Dios, sino sus propios planes? Y eso también para pensar. ¿Qué pasa cuando una persona en una iglesia no busca, por decir así, no busca la agenda de Dios, no busca los planes de Dios, sino busca su propio agenda, su propio deseo? Siempre va a haber problemas. Pero eso también para meditar. Ahora, espero que Martita me esté viendo ahí. Y yo me acordé mucho cuando estaba estudiando esto, mira, que trabajan y no obtienen lo que ellos piensan. Y Martita en su negocio se dio cuenta que cuando asistía a la congregación, Dios le bendecía más. En cambio, cuando no lo hacía, trabajaba más y no tenía bendiciones. Y eso me llamó poderosamente la atención y no es un cuento, es verdad lo que dijo Martita y gracias por compartirlo. De aquí en adelante van a conocer en todas partes a Martita por el ejemplo que me dio. Es muy buen ejemplo. Mira, cuando uno está enfocado en las cosas de Dios, Dios bendice de otra forma. Y la cosa es que Dios bendice porque nosotros queremos hacer su voluntad. Y eso es lo que aprendieron aquí, mira. Ellos estaban desviados en hacer la voluntad de Dios y trabajaban y no obtenían lo que querían. Y Dios les dice, mira, por eso ustedes no tienen bendiciones, por eso les pasa esto. Y es verdad. Ahora, con estas dos cosas quiero terminar. A mí me escucharon decir, las misiones pagan. Y esto lo escuché decir sobre un anciano de una congregación que era muy activo en las misiones hasta que murió. Él murió de un cáncer. Él estuvo muy activo en misiones y siempre tratando de abrir otra congregación, tratando de hacer muchas cosas. Y él tenía la frase, las misiones pagan. Y creo que ahora pude entender qué es lo que quería decir. O sea, invertir tiempo y dinero en lo que Dios quiere que hagamos no es una pérdida. Al contrario, es una ganancia. Porque Dios bendice
mucho más. Entonces, mirándolo así, mira, si yo estoy en la voluntad de Dios, yo sé que Dios me va a dar más para poder bendecir a otros. Si yo estoy en la voluntad, yo sé que Dios está conmigo y quiero hacerlo bien, Dios me va a bendecir. Y pensando en misiones, así como aquí o en otras partes, no es una pérdida, sino una ganancia. Porque Dios bendice a esas manos generosas que hacen lo posible para que otros prediquen en distintas partes. Hermanos, gracias por esta noche, por todo lo que ustedes nos bendicen. Quiero terminar en ese momento con una oración para poder terminar de grabar y de ahí quedarnos, poder meditando y pensando juntos. Siempre hay cosas, mucho más cosas de las que podemos aprender. Vamos ahora. Bendito Dios, Padre Santo, Padre bendito, te damos gracias por esta noche, por este libro de Ageo que nos va enseñando muchas cosas. Ayúdanos, Padre, a seguir meditando, a seguir aprendiendo de ti cada día, sabiendo, Padre, que queremos hacer tu voluntad, sabiendo que a veces somos tan débiles o tan ingenuos en tu voluntad, pero queremos estar en tus caminos, queremos hacer tu voluntad. Y Padre, ayúdanos cada día a poder examinar tu palabra y ver que tú nos revelas para nosotros. Padre Santo, te damos gracias, te pido por todos los hermanos de la congregación que están conectados, los que no se han podido conectar también. Padre, por algún motivo, te doy gracias y te pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.